A ver, el otro día cuando hablábamos del contraste de hipótesis, en un vídeo anterior, decíamos que es importante que se cumplan una serie de suposiciones, una serie de condiciones para que, digamos, la distribución de lo que podríamos ver bajo la hipótesis nula, de la distribución de los valores que podríamos ver bajo la hipótesis nula, siguieran una determinada distribución que en este caso es la f de Fisher. ¿Eh? Siempre se habla, si miráis en el tema 15, en esta introducción a la ANOVA, que de tanto en tanto miraremos, pero que nos queda corto para un curso ANOVA más global, donde las cosas están un poco desperdigadas en el blog, pero a través de esta página de curso elemental de ANOVA lo podemos reconducir y lo podemos estructurar a través de una columna vertebral. Bueno, decíamos que el ANOVA necesita, fijaos, el ANOVA necesita que se cumplan unas suposiciones. ¿Eh? Una suposición. Una es la normalidad de los datos. ¿Mm? Otra es la igualdad de varianza y otra es la independencia de los datos. ¿Qué quiere decir independencia de los datos? Quiere decir que todas las observaciones, por ejemplo, en este caso, todas las observaciones, aquí teníamos unos insectos, ¿no? La localidad 1, la localidad 2, la 3. Vamos a poner, en lugar de insectos, imaginaos que esto fueran personas. Fueran personas. Bueno, pues que la condición de independencia es que estas 12 personas implicadas en el estudio sean 12 personas que no tengan nada que ver unas con las otras. O sea, no puedo coger toda una familia de personas, una familia, el padre, la madre y los dos hijos, y trabajarlos con un fármaco uno, por ejemplo. ¿Eh? Otra familia, 4 hermanos, fármaco 2. No, hombre, porque haciendo esto estoy creando, digamos, una situación de dependencia. Es posible que los hermanos respondan de una manera similar ante una determinada medicación por cuestiones genéticas, ¿no? Se trata de que haya independencia de los datos, que los individuos no tengan nada que ver unos con los otros. ¿Eh? Esta es una condición fundamental, para que haya distribución f de Fisher en la f ratio o en el test, el estadístico de test que llamamos f. Por tanto, es esta una primera condición. Una condición que hay un test, que es el test de Durbin-Watson, que podemos comprobar, que es un mecanismo para comprobar la independencia de los datos. Que en lo que consiste, si entráis, es en hacer un contraste sobre la correlación, la autocorrelación, ver si entre los datos hay autocorrelación. Quiere decir que de alguna manera lo que sale en una observación está ligado con lo que sale en otra observación. O por el contrario, que no, que hay independencia de los datos, que es lo que aquí sería. Si la hipótesis nula es que hay independencia de los datos, que no hay relación, y en el caso de que hubiera autocorrelación, cogeríamos la hipótesis alternativa. Por lo tanto, el test, que es, como podéis ver, es un test un poco complicado desde el punto de vista de formulación, no vamos a entrar en los detalles del estadístico de test, pero como siempre es un contraste de hipótesis, un estadístico de test y unos criterios para aceptar y rechazar la hipótesis nula, que en este caso la hipótesis nula es la independencia de los datos. Por lo tanto, si en un test de Durbin-Watson el p-valor es inferior a 0.05, es que hay autocorrelación. Quiere decir esto que hay ligazón entre los valores, entre un valor y el siguiente, entre el siguiente y el siguiente que viene después, etc. O sea, de alguna manera, lo que analiza el test de Turing-Watson es el grado de, digamos, de conexión que hay entre un valor y el siguiente, de alguna manera. Entonces, bien, es un test que podemos aplicar, pero en realidad yo siempre digo que la prueba mejor de independencia es saber cómo has actuado. Si tú has cogido una base de datos de pacientes o pues, personas que no tengan nada que ver unos con los otros, ¿no? O sea, pues evidentemente ya estarás en una situación de independencia y por lo tanto se va a cumplir la independencia sin lugar a dudas. Por lo tanto, es la menos problemática de necesidad de comprobar, porque en realidad
tú ya sabes en la forma de actuar si has actuado con datos, si tus datos tienen estructura de independencia o no. Los test que sí que son más necesarios de comprobar es la normalidad y la igualdad de varianzas. Bien, vayamos con la igualdad de varianzas. La igualdad de varianza hay diferentes tests también, ¿eh? Hay diferentes tests, los softwares aportan diferentes tests, pero hay uno que es seguramente el más conocido, que es el que se llama el test de Bartlett. El test de Bartlett, si entráis, veréis que es un contraste, de nuevo tenemos lo mismo, un contraste de hipótesis, un estadístico de test y un p-valor. No vamos a entrar, como podéis imaginar, en la formulación del estadístico de test. Lo que sabemos es que bajo la hipótesis nula hay una distribución G cuadrado y que tendremos un p-valor. Evidentemente esto nunca lo vamos a calcular a mano, lo vais a calcular o se va a calcular con un software estadístico, lo veremos, pero en todo caso el contraste de hipótesis es, fijaos, igualdad de varianzas o de desviaciones estándar de los K niveles que yo estoy comparando. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, es muy importante que se haga esta comprobación. ¿Por qué? Por lo que decíamos en el caso del fichero del contraste de hipótesis. Para que un valor de la F-ratio, del cociente F, del estadístico de test de la NOVA, darle significado, porque ya os decía que si diera 0 o infinito, cosa que no pasa nunca, lo tendríamos claro. 0, hipótesis nula, infinito, hipótesis alternativa, pero el problema es que siempre da entre medio. Este 733, ¿qué valor tiene? No tiene nada que ver en esta situación que en esta. Aquí está muy alejado de lo que podríamos decir es lo que deberíamos ver si fuera cierta la hipótesis nula, porque esta es la curva cumpliendo las tres suposiciones y además siendo cierta la hipótesis nula, o sea, en condiciones de verosimilitud o de verdad de la hipótesis nula. Estos serían los valores distintos que yo podría tener de F en experimentos distintos cogidos en aquellas mismas condiciones. Fijaos, esto es un montaje teórico brutal. Estamos suponiendo que las poblaciones son normales, igualdad de varianzas, independencia de los datos, y además que es cierta la hipótesis nula, o sea, que hay igualdad de niveles. Los niveles son iguales. El factor no hay efectos en el factor. ¿Vale? Y lo que hago es, a través del análisis matemático, del estudio de las matemáticas, digamos, ¿no? Construir una curva teórica de lo que yo debería ver en muchísimos, en miles, millones de experimentos posibles en aquellas condiciones. ¿De acuerdo? Y en aquellas condiciones del número de niveles que tengo, del número de observaciones por nivel que tengo. Y esto sería, digamos, lo teórico, lo que yo debería ver. Claro, si yo veo esto, se da patadas con lo que yo debería ver, porque está muy alejado. En cambio aquí no. Si yo tuviera esta curva, estoy viendo un valor muy factible, muy factible de verlo. Por lo tanto, aunque las F-ratio, los cocientes F, si es cierta la hipótesis nula, tiene que ser un valor próximo a 0, o sea, aproximadamente de 1, por aquello que veíamos en un vídeo anterior, de que se construye un cociente con la esperanza del cuadrado medio del numerador y del denominador con la misma esperanza, o sea que los cuadrados medios del numerador y del denominador tengan una esperanza igual si es cierta la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Por eso el valor tiene que ser pequeño, pero se da un margen hasta el nivel de significación, que en este caso podría estar aquí, aquel valor, digamos, el umbral. Se cogería el umbral aquí, parece que aquí, exactamente aquí tendríamos el umbral, estaría aquí, y en cambio aquí el umbral está más a la derecha. O sea, que aquí estaríamos en condiciones de mantener la hipótesis nula. Aquí parece que es absurdo mantenerlo cuando lo normal es que con un 95% de posibilidades hubiéramos tenido que tener valores por aquí si fuese cierta la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Todo esto, fijaos que estoy jugando con lo que os estoy hablando de las condiciones, de las suposiciones y con el contraste de hipótesis, porque las suposiciones están programadas para que el cálculo del p-valor sea fiable, porque el cálculo del p-valor lo voy a calcular en base a esta suposición que es una f de Fisher
si se cumplen las tres suposiciones y además hay normalidad. No nos dejemos este cuarto elemento. Además, hay normalidad, perdón, hay igualdad de los niveles, o sea, que no hay efectos, porque es lo que me dice la hipótesis nula de aquel factor que estoy estudiando. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el test de Bartlett es un test para comprobar si los datos, aunque haya unas pequeñas diferencias muestrales en cuanto a la desviación estándar de cada uno de los niveles que estoy comparando, es una diferencia no estadísticamente significativa. O por el contrario, que existe una diferencia significativa entre varianzas o entre desviaciones estándar. Y por lo tanto, si no se cumplen estas condiciones, hemos de reconducir las cosas. Y ya lo hablaremos en otro vídeo. ¿Qué pasa cuando no se cumplen las condiciones? Cuando no se cumplen las condiciones de normalidad, de igualdad de varianzas. La independencia ya es más problemático, porque si hay independencia no hay forma de arreglarlo, hay que volver a hacer el estudio. Pero en el caso de que no haya normalidad y que no haya igualdad de varianzas, hay la posibilidad de hacer alguna modificación para conseguir que los datos se reconduzcan a una situación de cumplimiento de las suposiciones. Bien, este test de Bartlett es el más típico de las técnicas de comparación de varianzas. Una cuestión, digamos, terminológica. La igualdad de varianzas se suele llamar también técnicamente homocedasticidad. Homo, de igualdad, de cedasticidad, quiere decir, de elongación, de dispersión, en el fondo, de separación de un centro, la cedasticidad. Quiere decir esto. Homocedasticidad. En cambio, si hay no igualdad de varianzas, se le suele llamar heterocedasticidad. Heterocedasticidad. Homocedasticidad, heterocedasticidad. También se le llama homogeneidad de varianzas o heterogeneidad de varianzas. O, más vulgarmente, igualdad de varianzas o varianzas desiguales o diferentes. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con la distribución normal? Bueno, pues lo mismo, tenemos diferentes test para comprobar la normalidad de los datos. Yo aquí os he puesto tres test habituales, que son el test del Agi cuadrado de ajuste a una distribución, puede ser a cualquiera, pero si que estamos comprobando la normalidad será a la distribución normal. El test de Kolmogorov de ajuste a la distribución normal y el test de Shapiro-Wilk. Son test diferentes para comprobar la normalidad. Por ejemplo, si cogemos el test de Shapiro-Wilk, que es un test que para tamaños de muestra pequeños es especialmente apropiado, pues de nuevo tenemos aquí un estadístico de test y una comprobación de cuál es la hipótesis nula en este caso, la normalidad. La normalidad. Y esto se debe hacer para cada una de las condiciones experimentales, para cada uno de los grupos que estoy estudiando. Cada grupo, si yo tengo aquí, tendría que ver la normalidad aquí, la normalidad aquí y la normalidad aquí. Normalidad de cada una de las condiciones experimentales, de cada uno de los niveles. Cuando tengo dos factores, por ejemplo aquí, si voy más adelante, tengo dos factores. ¿Dónde lo tengo? No, tengo más para arriba. Más para arriba. Vale, aquí tengo un factor, aquí tengo dos factores. Pues la normalidad tiene que estar aquí, tiene que estar aquí, tiene que estar aquí y tiene que estar aquí. O sea, normalidad de cada una de las condiciones. Es verdad que a veces lo que se suele hacer es hacer lo que se llaman los residuos, o sea, digamos, separar, calcular la distancia que hay de cada valor a la media, la distancia que hay a la media de cada grupo. Si yo cojo la media de este grupo, pues el residuo sería la diferencia que hay entre cada valor y la media de este grupo. ¿De acuerdo? Estos son los residuos. El concepto de residuo ya ha aparecido a lo largo de este curso de ANOVA. El concepto de residuo es la diferencia de cada valor respecto a la media del grupo que estoy estudiando. En este caso, este grupo de aquí, estos cuatro de aquí. El residuo sería, si yo cojo la media de estos cuatro, pues 70 menos la media de estos cuatro es el residuo de 70. 65 menos la media de este grupo es el residuo de 65 y así sucesivamente. Todos los valores, por lo tanto, girarán en torno a cero.
¿vale? Todos girarán en torno a cero. Por lo tanto, cuando yo haga los residuos de aquí, de aquí y de aquí, todos girarán en torno a cero. Entonces sí que podría comprobar la normalidad de todos los valores conjuntamente. Pero si yo quiero hacer la comprobación de toda la normalidad con todos los valores conjuntamente, tengo que trabajar con residuos, no con los valores individuales. Porque los valores individuales podrían dar medias muy diferentes, ¿eh? Yo, por ejemplo, aquí tengo una media ligeramente diferente que esta de aquí. Esta media es más grande que esta de aquí, como podéis ver. Claro, si yo mezclo esto con esto, me puede dar bloques, grupos de valores muy separados de estos, pero en cambio que haya normalidad dentro. Pero al crearse grupos alejados unos de otros, esto lo capta como no normalidad, porque parece como si se hubiera roto la campana de Gauss, ¿no? O sea, es imprescindible, si los quiero mezclar todos, trabajar con, con los residuos, no con con las, la mezcla de los valores puros, ¿no? Sin transformar a residuos. Si trabajo con los valores puros, tengo que hacerlo individualmente. De hecho, la normalidad, lo correcto es hacerlo individualmente, ¿eh? Individualmente. De esta manera el tamaño de muestra también juega, ¿eh? Aquí, si los mezclo todos, el tamaño de muestra aumenta y por lo tanto tengo más posibilidades de encontrar que no haya normalidad. Porque eso sí, muy importante, la hipótesis nula es normalidad y la alternativa es no normalidad. Muy importante. Normalidad, hipótesis nula. Por lo tanto, fijaos que tanto en el Durbin-Watson, que mira la independencia, la hipótesis nula es independencia, ¿vale? Que es lo que me interesa comprobar. Por lo tanto, el Durbin-Watson tiene que ser un p-valor superior a 0.05 para que esté en las suposiciones, ¿de acuerdo? Superior a 0.05. ¿eh? Si es inferior, es que se incumplen las condiciones. Terle-Bartlett, igualdad de varianzas, también. Hipótesis nula, igualdad. Por lo tanto, para que se incumpla esta suposición, tiene que ser el p-valor inferior a 0.05. Y con la normalidad lo mismo, hipótesis nula, normalidad. Para que se incumpla la suposición, tiene que ser un p-valor inferior a 0.05. Por lo tanto, para que se cumplan las tres suposiciones, el p-valor que yo evalúo, que me interesa evaluar, es un p-valor que sea superior a 0.05 en las tres comprobaciones, en las tres suposiciones. ¿De acuerdo? Lo digo porque a veces, claro, en el caso de cuando tú trabajas, haces una NOVA y buscas los efectos, ¿no? Buscas las diferencias que normalmente cuando tú haces un estudio buscas diferencias, es lo que te interesa, encontrar diferencias. Y entonces buscas que el p-valor sea inferior a 0.05, que es cuando hay diferencias, cuando hay efectos, ¿de acuerdo? En cambio aquí es lo contrario, lo que te interesa para salvaguardar el modelo, ¿no? Las suposiciones, que todo funcione bien, la f de Fisher funcione bien y el p-valor que estés calculando lo estés calculando en unas condiciones correctas, ¿no? Pero claro, no nos olvidemos que yo estoy calculando un p-valor en base a algo supuesto. Claro, si mis suposiciones no son correctas, esta curva no es esta. Y por lo tanto estoy calculando un p-valor que será equivocado, que no es el correcto. Por lo tanto, a lo mejor estaré tomando una decisión equivocada. Estoy manteniendo una hipótesis nula y la tendría que rechazar, o al contrario. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es muy importante que tengáis en cuenta que para comprobar las suposiciones, para que se cumplan las suposiciones, el p-valor tiene que ser superior a 0.05. ¿De acuerdo? Es lo que me interesa, que se cumplan las suposiciones, porque si no, estoy en una tierra ya nebulosa, en un problema, tengo un problema aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no nos olvidemos. Lo digo porque a veces viene alguien y te dice, hombre, no se cumple, no, no, el p-valor es inferior a 0.05 en un test de normalidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues que no hay normalidad. O sea, a veces se piensan, porque el p-valor es inferior a 0.05 es cuando hay normalidad, ¿no? Porque es lo que me interesa. No, es al contrario, ¿eh? La hipótesis nula es normalidad. Siempre tenéis que tener una visión abstracta del contraste de hipótesis. La hipótesis nula, haya lo que haya, si el p-valor es superior a 0.05, se mantiene aquella hipótesis nula. Y solamente se rechaza y se coge la alternativa si el p-valor es inferior a 0.05.
Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta qué es lo que hay, en, en la hipótesis nula siempre. La hipótesis nula de, de las suposiciones es normalidad o igualdad de varianzas o independencia de los datos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, pues con esto hemos visto un poco cómo funcionan las suposiciones, cómo funcionan las suposiciones, hemos visto estos test, que ya os digo, hemos visto el de Shapiro-Wilk, pero podría el del Kolmogorov o el de la G cuadrada de ajuste de una distribución. Los diferentes softwares facilitan normalmente estos tres o incluso a veces solo dos o incluso alguno más, pero estos son los más conocidos. El test de Barley, también hay más test de comprobación de igualdad de varianzas, y de independencia ya os digo que no es muy imprescindible, aunque los softwares lo suelen calcular para ver la independencia. Pero ya digo que la independencia es más una cuestión de cómo has procedido para saber si realmente estás en unas condiciones de independencia. ¿De acuerdo? Bien, esto es una cuestión importante a tener en cuenta, cómo se evalúan las suposiciones. Mira, ya que estoy en ello, ¿qué ocurre cuando no se cumple la normalidad o cuando no se cumple la igualdad de varianzas? Bueno, pues lo que se suele hacer lo que se hace es transformar los datos. O sea, si los datos, no sé, imaginaos que aquí yo tuviera esta muestra con mucha más dispersión, que estos valores, en lugar de moverse entre 3,7 y 4,1, se movieran entre 1 y 7. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esto muy posiblemente me daría heterocedasticidad, porque aquí tengo mucha desviación estándar, mucha más que aquí y aquí. Imaginaos que tuviera mucha más variabilidad, que el menor 3,7 fuera un 1 y el mayor 4,1 fuera un 7. Pues muy posiblemente cuando hiciera el test de Bartlett me daría que tengo que rechazar la hipótesis nula de igualdad de varianzas. Entonces, claro, en una situación como esta tengo un problema, o que no hubiera normalidad, por ejemplo. Claro, aquí tengo muy pocos valores y apreciar la normalidad aquí es muy... Entonces, seguramente me dirá que hay normalidad aquí, aquí y aquí. Pero si no hubiera normalidad o no hubiera igualdad de varianzas, lo que se suele hacer es hacer una transformación de los datos. O sea, digamos, hacer una raíz cuadrada, por ejemplo, o elevar al cuadrado, hacer diferentes transformaciones de todos los datos con la finalidad de crear una situación ya de cumplimiento de las suposiciones. Y entonces hacer el análisis con aquellos datos. ¿De acuerdo? Podéis pensar, hombre, estamos transformando los datos, estamos creando una nueva variable. Sí, estamos creando una nueva variable, pero en el fondo lo que estamos es manteniendo la posición relativa de los valores. O sea, si yo hago el cuadrado de estos valores, pues y aquí en lugar de un 3,7 tengo un 1, porque para eso he hecho una transformación, y aquí tengo un 7. Este me va a seguir siendo el valor más pequeño, y este es será el valor más grande, aunque haga una raíz cuadrada o haga un cuadrado o lo que sea. Pero en todo caso, se mantienen las posiciones relativas de los valores. Y esto, pensad que muchas técnicas, que no hemos hablado, técnicas no paramétricas, que ahora os hablaré un momentito, se basan en esta idea. Se basan en esta idea. Otra opción, que no sea la transformación, es tener, que no siempre se tiene con ANOVA, una posibilidad de hacer lo que se llama un test no paramétrico. En el caso de la ANOVA de un factor tenemos un test no paramétrico, que es el Kruskal-Wallis. Es un test que se llama de Kruskal-Wallis, que todos los softwares estadísticos lo tienen, que es un test para cuando no se cumplen las suposiciones de normalidad o igualdad de varianzas. Es un test de Kruskal-Wallis para un factor. Pero para 2, 3 factores no tenemos test no paramétricos, test de estos que valgan para todas las condiciones. Entonces, no queda otro remedio que hacer alguna transformación que viene a ser una transformación. Un estadístico dijo un día, bueno, una transformación de los datos viene a ser un test no paramétrico. Viene a ser un test no paramétrico. Pero los test no paramétricos son test que se basan en la posición relativa de los valores, en el
orden, el rango de valores, cuál es más pequeño, cómo están distribuidos los valores entre ellos, etcétera, ¿no? Bien, en todo caso, que sepáis esto, la idea de que cuando no hay cumplimiento de las suposiciones, la opción más habitual, si es que existe, es un test no paramétrico, fantástico, en una ANOVA de un factor tenemos esta opción, el Kruskal-Wallis, el test de Kruskal-Wallis, perfecto. Pero cuando tenemos dos factores o más, la cosa ya no tenemos unos test no paramétricos y tenemos que ir a transformación de los datos, ¿eh? Y ya es muy artesanal, es un trabajo más complicado que necesita, en caso de no ser un estadístico, necesitas de la ayuda de un estadístico que te reconduzca los valores para que se cumplan las suposiciones y entonces poder aplicar el test ANOVA correspondiente y sacar las conclusiones que obtengas de ellos. Porque si no se cumplen las condiciones y sacas conclusiones con los datos sin transformar, puede ser que te estés equivocando, ¿eh? ¿De acuerdo? Muy bien, pues con esto hemos visto un poco ya las suposiciones. Inicialmente no me había propuesto hablar un poco de las soluciones. Tampoco no vamos a incidir mucho porque ya digo que esto de las transformaciones me daría casi un curso entero, ¿eh? Con el problema de las transformaciones, la problemática, etc. Por lo tanto, vamos a dejarlo aquí y con esto habremos completado esta idea de suposiciones que siempre son importantes. ¿Para qué? Para que se cumpla, para que me pueda fiar de los cálculos que yo haga de p-valores y por lo tanto es fundamental porque con ello voy a tomar decisiones, ¿eh? Voy a tomar decisiones en base a esto. Por lo tanto, es fundamental. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias.